Hola mis amigos y bienvenidos a una clase más, una lección más del poder de la enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, como cada domingo se los menciono. Eh, Vamos a empezar la clase de la semana del 17 de octubre al 23 de octubre. Ya estamos al finales del mes de octubre, hemos tenido una bonita conferencia. Esperamos que todos hayamos podido disfrutar los mensajes. Esto nos va a durar unos 6 meses. Hago esta mención porque mm, es importante saber de que también la clase en los mensajes están unidos muchas veces y hay que encontrar versículos porque se les asigna de esa manera que cojan algunos libros, sobre todo del Antiguo Testamento, que es este año el que se está tocando en la iglesia. Así que no olvidemos que el objetivo de esta clase es no solamente brindar información, sino poderles dar algunas alternativas para que las clases en nuestras reuniones dominicales puedan ser agradables, puedan tener más alternativas para poder enseñar. Terminamos en esta semana lo que es Jeremías, el libro de Jeremías. Un librito un poco tan difícil de leer también, así como Isaías, pero la iglesia lo ha hecho en el manual Ven Sígueme, lo ha hecho solamente para 2 lecciones, así que el día de hoy terminamos lo que es Jeremías y vamos a ver un poquito de lo que es el libro de Lamentaciones, como su nombre lo indica, un poquito, Lamentaciones. Así que sigamos adelante y empecemos porque ya estamos a 2 meses de terminar el año y haber terminado el Antiguo Testamento. Qué gran reto que hemos tenido. Vamos a empezar la clase y el título de nuestra clase del día de hoy lo he puesto el manual basado en el versículo 13 de Jeremías capítulo 31. Lo ha puesto como título Cambiaré su duelo en gozo. Bueno, en la lámina se ve pues a Jeremías meditando o no querer ver cómo ha sido destruido todo Jerusalén, porque él llega a presenciar eso. Él llega a presenciar la destrucción, que el día de hoy vamos a ver ya. Llega a su fin Israel. Bueno, ha tenido varios fines, varias destrucciones, así que una de ellas es eso. En el versículo 13 que ha puesto de título el manual de Jeremías capítulo 31, dice el versículo completo, dice, entonces la Virgen se regocijará en la danza, los jóvenes y los ancianos juntamente, y cambiaré su duelo en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. No, es verdad que va a ser destruido Israel, pero también les dice que no es todo el tiempo. Esto es por un tiempo, va a volver a renacer Israel, va a volver el pueblo, no lo va a olvidar, a su pueblo no lo va a olvidar Jehová, así que es un gran consuelo también. Por eso dice, cambiaré su duelo en gozo. Es verdad que existe un duelo, duelo porque muere el pueblo de Israel prácticamente, pero al mismo tiempo regresa después de un tiempo. La gran promesa que deja Jeremías al pueblo de Israel y que aplica a todos nosotros es eso, cambiará su duelo en gozo. Nuestro duelo, aplicándolo a nuestras vidas, no será por siempre, sino que habrá gozo. Veremos los últimos capítulos de Jeremías en esta clase y de la historia de cómo el pueblo de Israel es destruido. Así que vamos a estudiar desde el capítulo 21 al capítulo 52 de Jeremías todo. Hemos tratado de hacer un resumen y de ver algunos puntos principales. Ojalá que nos alcancen la clase. Y vamos a ver en Jeremías capítulo 21 en la clase, continuando la clase pasada, en el versículo 2 dice, pregunta, te rogamos a Jehová en nuestro nombre. Quizá haga Jehová con nosotros según todas sus maravillas, dice el versículo 2. Eh, Qué gran ventaja es el poder tener un profeta a quien preguntar en tiempos de guerra. Eso es lo que pasaba en el tiempo de Jeremías. Había el rey Sedequías, entonces Sedequías hace lo correcto,
que recordar que todavía está Sedequías al mando de Israel, haciendo un resumen de la clase pasada, envía mensajeros al profeta del Señor para pedirle consejo. Por lo general, históricamente, la respuesta ha sido pues cuando un profeta consulta, perdón, cuando un rey consulta a su profeta, normalmente la respuesta ha sido: sube contra tus enemigos y yo el Señor los entregaré en tus manos, ¿verdad? Porque pues, Jehová era el que lideraba, el que estaba al mando. Este es el mensaje que Sedequías quiere escuchar. Entonces manda a sus siervos, manda a su gente y a sus mensajeros para que le pregunten al profeta Jeremías, esperando escuchar lo mismo que siempre se ha escuchado, que los reyes anteriores de Israel han escuchado. Pero eso no es lo que recibe Sedequías. Por ejemplo, Balac no recibe el mensaje que quería de Balaam, ¿recuerdan? Acab no obtuvo lo que quería de Micaías, declarando en Primera de Reyes 22:8, ¿no? Ese versículo conocido: lo odio porque no me profetizan bien, sino mal. Obviamente no era lo que esperaban esa gente o los reyes, esperar esas respuestas, pero era lo que tocaba. Sedequías, el rey Sedequías, comenzó con la idea correcta, pero no pudo terminar lo que había comenzado. ¿De qué sirve la fe para pedir consejo al profeta si no tienes pues el coraje de seguir su consejo? Él pide un consejo, pero al final pues escucha el consejo y no lo hace. Entonces, ¿de qué sirve, verdad? Lo mismo aplica a nosotros. ¿De qué sirve pedir consejo a Dios si no tenemos pues el coraje de seguir el consejo que Él nos da? ¿De qué sirve discutir un problema con el obispo si no estamos dispuestos a seguir su consejo? Queremos ser como Sedequías, Balac y Acab, demasiado obstinados para seguir el consejo de los siervos ordenados de Dios. Bueno, también se repite en la actualidad. Vamos a la conferencia, por eso hice mención de la conferencia. En la conferencia general hemos escuchado muchos mensajes, pero quizás pues muy bonitos los mensajes, pero no tenemos la determinación de obedecer. Entonces, ¿de qué sirve? Mucha gente toma su tiempo en poder viajar, poder asistir a la conferencia, trata, ojo que no es fácil, a veces ahora después de la pandemia, conseguir los tickets a las conferencias, que son 5. Mucha gente no logra conseguir los 5 tickets, a veces consiguen uno, a veces consiguen 2 tickets. Ahora se reparten todos para que todos puedan asistir. Entonces es un poquito complicado. La pregunta es, mucha gente viaja, tiene que hacer pues unos planes de viajar a la conferencia, mucha gente se hospeda, obviamente para ello gasta sus ahorros de poder estar en la conferencia. Y la pregunta es, ¿de qué sirve si no estás dispuesto a escucharlo? A los siervos. ¿De qué sirve haber hecho todo eso? ¿De qué sirve no ir a tu trabajo de repente, estar en tu casa escuchando la conferencia, si no estás dispuesto a obedecer lo que dicen en la conferencia? ¿De qué sirve suscribirte? Antes se suscribían a la Leona o bajarse las aplicaciones y todo si no estamos dispuestos. Lo mismo que ocurría en el tiempo de Sedequías. Sedequías le pide al profeta, pero él no está dispuesto a obedecer lo que el profeta Jeremías pues ha determinado a través de Jehová, a través del profeta Jeremías. Vamos a leer el versículo 21 del capítulo 22 de Jeremías, donde dice: te he hablado en tu prosperidad, mas dijiste, no escucharé. Este fue tu camino desde tu juventud, nunca escuchaste mi voz. Joacim, aquí está hablando al rey Joacim, era como Lamán y Lemuel. Recordamos, haciendo una comparación a lo que es en el libro de Mormón, su padre de Joacim era justo, como Lamán y Lemuel, que era ley.
Debería haberlo sabido mejor, pero su naturaleza para ser era ser pues de Joacín era ser desobediente. Imaginamos que murmuró contra su padre porque no conocía los tratos de ese Dios que lo había creado. Tampoco él creía que Jerusalén, esa gran ciudad, podría ser destruida de acuerdo con las palabras de los profetas. Tan igual como Lamán y Lemuel, ¿verdad? Lamán y Lemuel también pues eran bien obstinados, a pesar que tenían a Ley un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que recibía revelación, pero los hijos no le salieron, se podría decir, buenos en ese sentido, obedientes mejor. Este versículo aplica muchos en la juventud, en el versículo 21 que estamos viendo en la pantalla, tanto los padres como los líderes tienen que enseñar a los jóvenes, a pesar que ellos pues se rehúsan a escuchar la voz de Dios, pero aún así se tiene que hacer para que luego no suceda lo mismo que en el tiempo de Jeremías. Un versículo que vale la pena marcarlo porque aplica a nuestra época, ¿no? Una vez más lo voy a leer, dice, te he hablado en tu prosperidad, mas dijiste, no escucharé. Ahí está, no voy a escuchar. Este fue tu camino desde tu juventud, nunca escuchaste mi voz. Resultados, problemas, consecuencias, obviamente que lo va a haber. Avanzamos en el versículo, en el versículo 4 del capítulo 23 de Jeremías. Dice, y levantaré sobre ellas pastores que las apacientan. Eso ocurrirá pues en el futuro, ¿verdad? Los obispos de la iglesia, aplicándolo a nuestra época, los obispos de la iglesia son uno de los milagros de la obra maravillosa del reino y una maravilla. Sin título, los obispos, muchísimos de nuestros obispos no tienen título eclesiástico, sin remuneración, sin alivio en sus deberes vocacionales. Los obispos son esos pastores pues que han nutrido y cuidado de sus rebaños con notable éxito. Sus sermones no están ensayados, no están refinados. Su consejo es por el espíritu normalmente, no por el libro. No hay educación para ser obispo. Su confianza está en el Señor normalmente. Mientras que otras iglesias pues ven cada vez menos en sus bancos, las ovejas de la iglesia siguen regresando en la de nosotros, en parte porque confían en sus pastores. Los obispos, poco calificados normalmente en nuestra iglesia, pero según los estándares del mundo, pero cumplen con los criterios del Señor. Esa es la diferencia. El elder Neil Maxwell dijo, los verdaderos pastores cuidan, alimentan y velan constantemente al rebaño. No hay condición humana en la que se desperdicie el amor incondicional de un verdadero pastor, lo dijo en la Liaona en abril del 85. Eso dijo el elder Neil Maxwell, ¿no? Los verdaderos pastores cuidan, alimentan y velan constantemente al rebaño. No importa obviamente su título eclesiástico, pero eso es porque actúan por el Espíritu. Esa es la importancia de tener un buen pastor. En Jeremías capítulo 23, versículo 9, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Es lo que dice el Señor, ¿verdad? Un versículo terrible. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado de mí. ¿Por qué lo dice? Mientras los verdaderos profetas gritaban guerra y desolación, los ciudadanos se negaron a tomarlos en serio a ellos por sus advertencias. Pacificados, en cambio, encontraron pues falsos profetas que coreaban la paz, se sintieron tan seguros que presionaron a Sedequías para que rompiera su juramento de fidelidad a Nabucodonosor. Con ese acto comenzó la cuenta regresiva para la destrucción pues de la ciudad. ¿Qué es lo que sucedía? Sucedía que Sedequías había hecho, bueno, Nabucodonosor lo puso a Sedequías, un rey títere lo pone prácticamente, lo manejaba a su antojo, para que quede y vea por lo que quedaba de Israel todavía antes de terminar de destruirlo. Pero Jeremías llega y le dice, pues, lo que iba a suceder, lo triste. Sedequías no hace caso, no obedece. ¿Por qué? Porque son mensajes tristes, lo que dice Jeremías. Eso pues un rey no puede decir eso al pueblo. Tiene que ser optimista. Pero ¿qué optimista vas a ser si ya existe demasiado pecado y estás con las horas contadas?
En cambio, surgen pues falsos profetas donde les dicen, no, no te preocupes, rey Sedequías, esto va a ser paz, va a pasar. Y es más, te aconsejamos que rompas el juramento que hiciste con Nabucodonosor, es decir, sublévate. Nos sublevamos y vamos a Egipto, o sea, hacemos pacto con Egipto y no pasa nada con el rey Nabucodonosor. Grave error. Jeremías, obviamente, pues, eh, ¿qué poder hacer ante eso? El profeta les dice lo que va a ocurrir, pero ellos pues no les hacen caso. Como había predicho Jeremías, miles de ciudadanos murieron de hambre, fuego y espada, consecuencia de haber escuchado a los falsos profetas. Jerusalén y el magnífico templo de Salomón se convirtieron en escombros y cenizas. Sedequías, el orgulloso monarca, vio cómo mataban a sus hijos antes de que le sacaran los ojos. Una muerte terrible que ya lo hemos visto también en algunas clases, lo hemos mencionado. Estamos repitiendo algo, la triste historia de un rey. Contrariamente a las promesas hechas por los falsos profetas, decenas de miles más de ciudadanos de Jerusalén se convirtieron en cautivos de Babilonia. Los pocos supervivientes finalmente huyeron a Egipto en busca de seguridad, tratando de encontrar otra vida. Ahora, de estos falsos profetas, el Señor dijo, también he visto en los profetas de Jerusalén una cosa horrible. Cometen adulterio, dijo, y andan en mentiras. Fortalecen también las manos de los malhechores para que ninguno se vuelva de su maldad. Todos ellos me son como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Dónde dice eso? Capítulo 23, versículo 14, si quieres verificarlo. Cuán cuidadosamente esos falsos profetas pues les aseguraron a los ciudadanos que la iniquidad realmente era felicidad. Esto era absurdo, ¿no? Obviamente, por no obedecer, el pueblo también vuelve a caer. El elder Bruce R. McConkie, conocido líder en la iglesia de los años 70, de los años, bueno, esa es su época de apogeo del elder McConkie por la publicación de sus libros. El elder Bruce R. McConkie en el libro El Mesías Milenario dijo lo siguiente: ¿en qué difiere esto de lo que sucede hoy en el mundo religioso? Los falsos, hablando de los falsos profetas o falsos ministros, dice, los falsos ministros en sus casas de adoración ante sus compañeros y en presencia del pueblo profesan decir lo que el Señor ha dicho acerca de la salvación, cuando no ha dicho tal cosa. Hablan, por así decirlo, en su nombre con la autoridad del libro sagrado, como ellos lo expresan, diciéndoles a los hombres que viven en Babilonia que hagan esto o aquello y se salven. Sus doctrinas son falsas, enseñan a la gente a confiar en una mentira. Dios no los ha enviado. Son guías ciegos que conducen a seguidores ciegos a pozos de desesperación. Eso dijo el elder McConkie con respecto a los falsos profetas o ministros. Obviamente que muchos de ellos pues engañan. Y vemos en la televisión a veces o en las redes cómo engañan a la gente, milagros. Obviamente la gente pues desesperada acude a ellos por eh, milagros de sanación, milagros de salud, buscando encontrar esperanza o un milagro que les cambie la vida, cuando eso no es el propósito. Ahora, en Jeremías capítulo 23, el versículo 11 dice, tanto el profeta como el sacerdote son profanos. Sí, en mi casa he encontrado su maldad. Los dos, o sea, no solamente profetas, sino sacerdotes también. Era un caos terriblemente. Si bien la mayor parte de este capítulo se enfoca en la maldad de los falsos profetas en los días de Jeremías, los sacerdotes aparentemente eran igual de malos. Aquellos que deberían haber estado enseñando a la gente y realizando ordenanzas, en cambio, estaban profanando pues el templo y el sacerdocio. ¿Qué sucede si los sacerdotes profanan la casa del Señor? Bueno, pues entonces él no tiene dónde quedarse. Jehová, ¿dónde va? Si esa es su casa, ¿a dónde va? Su presencia pues ya no pertenece al templo, su presencia ya no pertenece a la gente, se le excluye prácticamente a Jehová, a Dios.
Parte del plan de restitución del Señor incluye un plan de arrepentimiento para los sacerdotes profanadores del templo de Salomón. Estos sacerdotes realmente habían enojado al Señor, ¿no? O sea, de todo tipo había la iniquidad. Iniquidad tanto de los reyes, que no eran sacerdotes, iniquidad tanto de los sacerdotes, que eran pues los más puros supuestamente, los encargados de la pureza del Señor, de la casa del Señor. Algo terrible. En el capítulo 24 de Jeremías, versículo 7, dice, les daré un corazón para que me conozcan. Pasarían 70 años, 7-0, 70 años, antes de que los descendientes de estos cautivos regresaran para reconstruir Jerusalén. Una vez que se van, pasan 70 años para que puedan volver el pueblo de Israel. En los extremos de Babilonia tendrían que aprender ellos a golpe, a durezas, a tristezas, a ser justos. El pueblo de Israel tenía que aprender de otra manera a adorar a Dios, a extrañar a Dios, al igual que nosotros en la actualidad. Todos debemos aprender a adorar al Dios vivo y verdadero mientras los que nos rodean se inclinan ante imágenes de oro. Eso es lo que tuvo que pasar Israel. Israel pues vivía en Jerusalén, el pueblo hebreo vivía con su templo maravilloso construido por Salomón. Todo el pueblo adoraba a Dios, no había muchas religiones, ese era el objetivo, estoy hablando. Todos de la misma fe, la misma creencia, un solo templo, una sola iglesia, sacerdotes, todos a quien adorar, eh, con una revelación directa a través de los profetas, a través de los sacerdotes, puros y dignos, que supuestamente tenía que haber, pero ellos desechan todo eso, empieza a caer la apostasía, empiezan a caer en la iniquidad y por lo tanto son llevados a Babilonia. En Babilonia ellos ven, ahí sí, en un pueblo extranjero y siendo esclavos, ellos tienen que adorar a Dios, buscan a Dios, pero les es más difícil. ¿Por qué? Porque ahí hay otros dioses, ahí hay otra adoración, hay otras creencias. Adorar a Dios en una ciudad, en un lugar donde el resto adora a otros dioses, no es tan fácil, es más complicado. Pero eso el pueblo de Israel tiene que aprenderlo. Todos debemos aprender a adorar al Dios vivo y verdadero, mientras los que nos rodean entonces se inclinan pues ante imágenes de oro. Eso es lo que hacemos en la actualidad nosotros. Todos nosotros vivimos en diferentes lugares, diferentes ciudades, países, donde existen otras congregaciones, donde vemos otras creencias, otras formas de adorar. El pueblo de Israel tuvo que pasar nada menos que 70 años para que puedan aprender que debían adorar al único Dios. En el versículo 11 del capítulo 25 de Jeremías dicen, estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. En la historia judía, estos 70 años de servidumbre en Babilonia tienen un nombre. ¿Cómo lo llaman? El exilio. Así como los hijos de Israel vagaron 40 años en el desierto de Sinaí hasta que todos los adultos murieran, 70 años en Babilonia serían suficientes para que cada alma responsable muriera antes del regreso de Babilonia. El Señor tuvo que exterminar a toda esta gente. A los que fueron llevados cautivos prácticamente murieron en Babilonia y a los hijos que supuestamente no tenían culpa son los que regresan. ¿Cuántos años pasaron para ello? 70 años. Es decir, que la mayoría que se fue no regresó. No regresó, sino regresó la nueva generación. Uno que otro por ahí cuando fue pequeño, cuando fue niño, cuando fue jovencito. De repente pasaron 70 años, pues se fue de 4 años, 5 años, 8 años, 10 años. Obviamente un hombre, un jovencito pues que no tiene culpa, pasaron 70 años, regresó a los 78 años, imagínense. 75, 70, 80 años, una persona mayor. 70 años tuvo que pasar para que pueda regresar el pueblo. Pareciera que el Señor quería una generación completamente nueva para restablecer Jerusalén y reconstruir el templo. Ya no querían pues
a esos viejitos inicuos prácticamente. El cautiverio de Babilonia tuvo una serie de efectos graves en el judaísmo, la cultura judía. Fue chocante. Un ejemplo de ellos es la escritura hebrea actual se adoptó durante este periodo. Eso cambia, ¿verdad? Cambia la cultura, cambia el idioma, cambia la escritura, reemplazando la escritura israelita tradicional. Lo reemplazaron, pues no es cambiado, es una nueva generación. Según muchos estudiosos de la crítica histórica, la Torá, que es conocida en los judíos en la actualidad, fue alterada durante este tiempo y comenzó a ser considerada como el texto autorizado para los judíos. Este proceso coincidió con el surgimiento de escribas y sabios como líderes judíos, los intérpretes, ¿no? Como Esdras lo vimos, ¿verdad? Por ejemplo. Antes del exilio, el pueblo de Israel pues se había organizado según tribus. Posteriormente fueron organizados por grupos familiares más pequeños. Solo la tribu de Leví continuó en su función del templo después del regreso. Ya no más se organizaron por tribus, ¿verdad? Cuando llegaron con el pueblo con Josué, se organizó pues por tribus, ¿no? Ciudades por tribus, ¿no? Ya cuando regresan del exilio todos estaban mezclados, pues ya tenían que aprender a convivir en familias, ¿verdad? Es lo que quedaba, mezclada las tribus, ya era un caos. No caos, me refiero, pero no pues organizado por lugares, ¿no? Que acá están los benjamitas, acá van los efraimitas, no, ya no, ya. Todos, los únicos que quedaron prácticamente puros fueron pues los levitas, ¿no? Que ellos sí tenían que estar en el templo dedicados pues a la administración del templo. Jeremías profetizó que Judá serviría a los babilonios durante 70 años y luego sería liberado. No olvidemos que muchos judíos se acostumbraron a la nueva vida en Babilonia y ya no volvieron. Ya la nueva generación no quiso volver. Cuando Ciro les dio permiso para regresar, no quisieron. Solamente pues una minoría lo hizo. Y obviamente los que prácticamente querían seguir adorando a Dios. Los demás perdieron prácticamente su identidad. Esto tenemos que aprender y valorarlo. El exilio indica que el pueblo de Israel pues es sacado y llevado a otro país, en este caso Babilonia. Al llegar a un país extranjero, otro país, obviamente que tienes que acostumbrarte a las normas y a las costumbres. Tienes que acostumbrarte a las leyes y vivir de acuerdo a lo que el país que te acoge o que te recibe o que llegas norma o determina. No vas a llegar a un país y poner tus normas. No se puede, no se puede. Es complicado. Y eso a veces pues lo pasa mucha gente, que llegan a países y quieren establecer sus normas y no se va a poder. Lo único que te queda pues es salir de ese país y regresar a tu país y vivir tus normas que has vivido, que tienes en tu país. Esto es lo que le sucede al pueblo de Israel. Lo mismo que sucede en la actualidad. Lo mismo, tan igual. Ahora, avanzamos al capítulo 26 de Jeremías. En el versículo 2 dice, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla. El mensaje es, ve y dile a la gente que su templo y su ciudad van a ser destruidos. Le dicen a Jeremías, el templo de Jerusalén en cualquier época era un símbolo del judaísmo. ¿Y cómo iba a decir eso Jeremías? Pues no, pero era verdad. ¿Cómo se atrevería a decir eso Jeremías? Ay, 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 que el problema que iba a tener. Los sacerdotes empiezan a dudar del profeta Jeremías, sabiendo que por culpa de ellos es que el pueblo está en iniquidad. ¿Cómo les iba a decir Jeremías en el mismo, como dice el versículo 2? Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla. Habla que va a ser destruido. ¿Cómo pues? ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento también cuando Jesucristo habla del templo, cuando le hacen la pregunta? Y él da dos mensajes, uno de ellos es que este templo va a ser destruido, y fue destruido, y toda la gente, ¿cómo va a ser este templo destruido? No, jamás. No, sí fue destruido, anda, míralo ahora. Nunca más fue construido, está destruido total. Eso es algo que el judaísmo pues no lo acepta.
no lo acepta, y no lo aceptaba y no lo aceptó. Y obviamente pues llega a suceder algo increíble. ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué? Porque vieron tantas cosas, tanta historia, sabiendo que tantos reyes lo habían protegido, que el mismo Jehová lo había decretado, que había bajado en nube, que estaba en la nube, que ardía, que veía. Obviamente pues era un templo de Dios. ¿Cómo va a ser destruido su templo? ¿No? Es algo increíble. Eso no había razón de ser. Sin embargo, pues la profecía decía que Jeremías tenía que decir, sí, va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ustedes son inicuos. El Señor ha determinado Dios, no es porque Él no quiera, no que Él lo permite, de que va a ser destruido. Algo terrible. En Jeremías capítulo 26, versículo 8, dice, los sacerdotes y los profetas y todo el templo le echaron mano. Ahí vienen ya los problemas a Jeremías. Se menciona 4 grupos específicos que se oponen a Jeremías. El primero es el pueblo, luego los sacerdotes, los profetas y los príncipes. Primero pueblo, sacerdotes, los profetas falsos y los príncipes, o sea, la gente de la alta burguesía. Ciertamente los sacerdotes y los profetas pues deberían haber guiado al pueblo en rectitud, pero no lo hicieron. Esto corresponde a la descripción del Señor de un pueblo cuyos líderes pues lo han descarriado. Noten el versículo 16 que los príncipes y el pueblo eran más justos que los sacerdotes y los profetas. Era increíble lo que se vivía en el tiempo de Jeremías. A ver, una vez más, habían cuatro grupos que se oponían a Jeremías. Lo primero era el pueblo, la mayoría de gente. Lo otro, los sacerdotes, supuestamente los puros. Lo otro, los profetas, supuestamente profetas, pero eran falsos. Y lo otro, los príncipes, ¿no? Los reyes, la clase. De los cuales, según el versículo 16 que vamos a leer, los príncipes, los malos, bueno, los líderes y el pueblo, imagínense, los príncipes y el pueblo eran los más justos. ¿Más justos que quién? Más justos que los sacerdotes y los profetas. Es una cosa pues increíble, ¿no? De locos. Versículo 16 dice, y dijeron los príncipes, mire lo que dice el versículo 16, y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece la pena de muerte. Se refieren a Jeremías. Pero, ¿por qué? En nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Pero los sacerdotes y los profetas, no, decían, había que matar a Jeremías. Eso dice versículo 16. Terminé de leerlo, el fin del versículo 16. Esto es irónico, ¿verdad? Se supone que los sacerdotes y los profetas pues son los religiosos. Deberíamos sorprendernos. En los días de Jesús, ¿quién era más justo? Pregunta. ¿La gente común o los escribas y fariseos? La autoridad corrupta es siempre más peligrosa. Por lo tanto, el pueblo y los príncipes buscaron proteger a Jeremías. Y en el tiempo de Jesús, pues el pueblo era el más justo, cuando no debía haber sido así, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas eran los que supuestamente eran los más puros, pero eran los que dañaban la religión. Ahora, avanzando en Jeremías capítulo 26, versículo 14, dice, en vuestras manos estoy, haced de mí como bien os pareciere. Existen paralelismos notables entre Jeremías y el profeta Abinadí del libro de Mormón, ¿se acuerdan? Sí, Abinadí, el que fue quemado por el rey Noé. Jeremías no se hace problemas en entregar su vida. Si me quieren matar, pues mátenme. Sabe muy bien que el pueblo de Israel va a ser destruido. Por más que me maten, igual va a ser destruido. Así que de ustedes depende. Yo no quiero que sea destruido, pero pues así está la profecía. Dios me ha dicho que diga eso. Jeremías capítulo 27 dice, una de las miserias del ministerio de Jeremías fue la gran soledad de ser un profeta, de tristeza, pues, ¿no? Y de ruina. Eso no gusta a veces a la gente. Si ustedes se dan cuenta, no gusta a la gente, obviamente a nadie, nos gusta la tristeza y la ruina. Por eso nuestros líderes, nuestros profetas tratan de ser optimistas. Nunca vamos a escuchar pues un profeta
en nuestra actualidad difícil que diga, sí, miren, estamos mal, no estamos bien, todo está en caos, sino busque el optimismo. ¿Para qué? Para que la gente pues trate de mejorar y cambiar. Pero aunque a veces los números no son tan optimistas en nuestros barrios o en nuestras ramas de la iglesia, vemos que a veces los números eh, no nos acompañan en ese optimismo. Y obviamente que es duro, y a Jeremías fue mucho más duro. Le tocó decir pues mucha tristeza y ruina. Entonces, y vivir solo prácticamente me refiero, prácticamente ser el único que dice eso no debe haber sido nada fácil. Ser la única voz de desacuerdo entre un pueblo malvado debe haberle pesado mucho. Por lo tanto, podríamos esperar que otros profetas que advirtieron al pueblo le dieron a Jeremías una gran esperanza, pues no, o sea, buscar más gente que me ayude en este trabajo. La advertencia de ley, por ejemplo, fue breve, tal como lo vemos en el libro de Mormón. No duró mucho tiempo él predicando el evangelio en Jerusalén, fue muy poco. Jeremías había estado con los reyes de Judá durante casi 30 años para entonces profetizando su destrucción, pero nada, pues no obedecía. Ley, según el libro de Mormón, también profetiza a Israel, a Jerusalén, pero fue muy poco el tiempo. No hay evidencia tampoco de que Ley y Jeremías se cruzaran alguna vez, parece que no se conocieron. Podríamos imaginar que lo hicieron y que Ley fue pues un gran consuelo para Jeremías, de repente se enteró. Si bien sus misiones fueron las mismas durante un año, sus vidas tomarían cursos completamente diferentes. Jeremías permanecería en Jerusalén, sería encarcelado y luego llevado a Egipto, y Leí pues dejaría Jerusalén, vagaría por el desierto durante 8 años y luego viajaría a la tierra prometida. Eso es más o menos el paralelismo, porque son en la misma época. Hay que recordar que Ley es en la misma época de Jeremías, pero parece que pues, no hay indicios de que se conocieron. Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento de particular interés para los santos de los últimos días, porque vivió y predicó en Jerusalén durante el mismo periodo que Ley. El fundador, pues Ley, ¿no? El fundador de la colonia principal del Libro de Mormón en las Américas. Ambos profetas tenían una comprensión clara de la destrucción que aguardaba Jerusalén, y dado que predicaban activamente esta destrucción, fueron amenazados y perseguidos. Qué importante saberlo una vez más, testificar del Libro de Mormón. ¿Por qué? Porque el Señor va a destruir Jerusalén, pero no del todo. Él tiene sus planes. La primera es que es verdad, se va todos, Israel destruido prácticamente, muchos mueren y los que quedan se van al exilio a Babilonia. Pero él también saca una familia. Él quiere que su pueblo se disperse en el mundo y para eso elige a Elei y su familia, las cuales vienen a América. Por lo tanto, él no deja a su pueblo, sino hace que se extienda su pueblo. Obviamente que al venir a América, el pueblo de, el pueblo de Ley o la familia de Ley y se conviertan en los lamanitas y nefitas, con el tiempo también es destruido por caer en la iniquidad. Pero el Señor no olvida a su pueblo. Es lo que queremos rescatar y eso es la importancia de saber de que cómo se origina el libro de Mormón a través de Ley. Obviamente que hay una razón, uno lo va entendiendo, por qué sale Ley y uno pues entiende a la salida de Ley, al entender lo que hay razón de por qué sale Ley, lo que está ocurriendo en Jerusalén, eso testifica que el libro de Mormón pues es verdadero, ¿no? No es una ocurrencia, sino hay una razón de ser. Ahora vamos a leer el versículo 9 del capítulo 28 de Jeremías, cuando dice, cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, solo entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Esta es la prueba universal de un profeta. Si la palabra del profeta se cumple, entonces es un verdadero profeta. Jeremías esperaba ser juzgado por este estándar. Sabiamente lo aplica a Ananías, especialmente dado que Ananías
le ha dado a su profecía un límite de tiempo de 2 años. Eso ven la historia, leerlo, es interesante. Debería ser fácil de ver. Siempre es sorprendente con aquellos que predicen el fin del mundo. Es tan fácil sonar profético antes del día señalado, pero cuando el día llega y pasa y nada sucede, estos profetas pues se reducen a la insignificancia. Ananías haría más que reducirse a la insignificancia, ¿no? Un falso profeta Ananías. El Señor lo heriría mucho antes del límite de 2 años. Eso me hace acordar a una nota, eso me hace acordar en Perú había una congregación religiosa, que, bueno, se crea una congregación religiosa llamada los israelitas, el nuevo pacto, así se llamaban. Ellos consistían a través de su líder, que llega a crear esta religión, es de que él recibe una revelación y en esta revelación él era el nuevo Moisés. Por lo tanto, se tenía que vivir todo lo que indicaba el Antiguo Testamento. Ellos viven, bueno, hasta en la actualidad, ellos vivían con túnicas, así, tan igual como el Antiguo Testamento. Se dejan crecer la barba, usan velo las mujeres, velos de colores, en señal de la revelación, puede ser un velo celeste, azul, rojo, de acuerdo a la revelación que tú tengas. El velo también ellos llegan a tener y se apartan normalmente en las afueras de la ciudad. Ellos llegan a apartarse, ellos no pueden afeitarse, no pueden cortarse el cabello, pero su líder obviamente empieza a envejecer, como todos, ¿verdad? Al envejecer, él profetiza, supuestamente, que él iba a morir y una vez que iba a morir, eso lo dijo desde antes, ¿no? Antes que esté mayorcito, viejito. Eh, Él iba a morir y que iba a resucitar y seguir llevando al pueblo. Entonces, obviamente, ellos hacen sus holocaustos en Perú, vuelvo a repetir, en las afueras, ¿no? Porque obviamente pues hacer holocaustos en la ciudad es complicado, y hacen sus reuniones, ellos se juntan para vivir, viven casi todos como congregaciones, y obviamente llega a morir este líder. Al morir toda la gente, el pueblo, sus feligreses lo llegan a esperar que resucite y hasta ahora siguen esperándolo porque nunca resucitó, pues obviamente. Ese es un falso profeta. Ahora, ¿qué les quedó? Bueno, es su hijo. Llegan pues a tomar la batuta y luego los otros líderes y diciéndole que eso no fue realmente lo que iba a suceder, sino que va a suceder en el tiempo. Trataron de cambiar la versión que había dado su padre o el líder. Se llamaba pues Ataucusi, ese nombre que se puso o era de nacimiento, Ataucusi, porque ellos también reciben revelación y se cambian de nombre. Es increíble esa religión. Son muy conocidos en Perú por usar esas ropas, esas túnicas. Y hasta ahora siguen, pues obviamente ya creo que cayeron un poco los feligreses porque pues, no, ya se dan cuenta que no fue real, no fue verdadero la religión. Y ahí vemos a un falso profeta. Se me viene a la mente poner este ejemplo. ¿Por qué? Porque Jeremías también llega a pasar lo mismo. Jeremías era conocido porque ya no era un profeta nuevo, era un profeta de años. Entonces ya sus predicciones ya era, o sea, ya era un profeta de renombre. Y vienen unos falsos profetas y dicen que Jerusalén no va a caer, pues obviamente quieren hacer caer mal a Jeremías. Y cuando era al contrario, estos eran los falsos profetas, tan igual como en la actualidad existen los falsos profetas. Ahora en Jeremías capítulo 29, versículo 1, dice la carta a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado cautivo. Poco a poco Jerusalén va quedando destruido. Esto tenemos que recordarlo, esto se ha venido recordando como para que hacemos un recuerdo, como para que no se nos olvide. Jerusalén fue realmente conquistado en 3 etapas, no fue conquistado inmediatamente, eso no debemos olvidarlo, en 3 etapas. La primera etapa ocurre en el año 11 del reinado de Joacim, o conocido como Eliakim, esos nombres
no comunes. Nabucodonosor, ¿qué sucede? Que Nabucodonosor vino contra él y tomó 3.000 cautivos de Israel, incluyendo pues a Ezequiel, que ya lo vamos a estudiar. Tomó muchos de los utensilios de la casa del Señor y los puso en un templo en Babilonia. Y mató al rey Joacín y estableció a su hijo, a Joaquín, que era conocido como Jeconías, en su lugar. ¿Dónde lo vemos eso? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 7. Eso fue la primera destrucción de Israel, la primera conquista. La segunda etapa, 3 meses y medio después, Nabucodonosor se enfrentó a Joaquín, al que había puesto, a quien acababa de poner como rey, y lo obligó a llevarlo a Babilonia con 10.832 israelitas más. Y luego él saqueó el templo y sacó de ahí a todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y desmenuzó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor. ¿Dónde dice eso? Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos del 13 al 15. Si quieres verificarlo y comprobarlo. En la tercera etapa, eso ocurre en el año 11 de Sedequías. El templo es destruido y el resto de los judíos son llevados a Babilonia. Solo los más pobres quedan para labrar la tierra. Los más viejitos, los más pobres, los indefensos, los minusválidos quedan en Israel. Prácticamente destruida la ciudad, que ya no queda nada. A Sedequías le sacan los ojos, como ya lo mencioné, y lo llevan a Babilonia ciego. Interesante la muerte de Sedequías, el rey Sedequías. Capítulo 29, versículo 10, avanzando, dice, cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, yo os visitaré para haceros volver a este lugar. Esa es una profecía que da Jeremías. Y se cumple, pues se cumplió. Era un profeta del Señor. Esto ya lo hemos hablado y lo vamos a repetir, así que eso es bueno para que se nos grabe, ¿verdad? Se nos grabe porque a veces confunden, pero ya se nos va grabando poco a poco. Si vamos escuchando la clase, se nos va grabando y también creo que ese es el propósito de las repeticiones de estas clases. Cuando Ciro, hay que recordar, Ciro el Grande, tenía como 50 años de edad, después de someter a muchos pueblos y pequeñas naciones, Ciro, el rey o el gobernante o el emperador Ciro, él se presentó con su ejército ante Babilonia, antes de conquistar Babilonia. Entonces, en ese tiempo, la Babilonia más grande de todas las ciudades, con sus murallas, pues, sus inexpugnables, ¿no? Inmensas. Para que tener una idea, era 300 pies de altura. Inmensas, unas murallas inmensas. ¿Cómo ibas a conquistar Babilonia? Sus puertas poderosas, pues grandes, puertas de hierro, de bronce. En lugar de atacar y las murallas, ¿qué hace el rey Ciro? Desvió el río Éufrates, que atravesaba la ciudad. Hay que entender que cómo se abastece una ciudad, pues a través de un río. ¿Verdad? Si no hay río, pues no hay agua. Si no hay agua, no hay vida, ¿verdad? Entonces, obviamente que la ciudad lo atravesaba el río Éufrates. ¿Qué hace el rey Ciro? Él desvía el río Éufrates, que atravesaba la ciudad, y usó el canal debajo de las murallas, ¿no? Por donde pasaba el agua, quedaba pues debajo de las murallas, pasa el agua. Él usa ese canal debajo de las murallas para entrar en Babilonia. No había otra manera. Entonces, como ya quedó seco el canal donde pasaba el agua, porque desvía el agua, él pasa por ahí. Interesante, ¿verdad? ¿Qué tal ingenio, inteligencia? Ahora, él tomó la ciudad, pues sin dificultad, facilito. Mientras Belsasar era el rey en ese entonces de Babilonia, con sus cortesanos se emborrachaban y profanaban los vasos sagrados de la casa del Señor, que su padre Nabucodonosor, o sea, el hijo de Nabucodonosor, era el que se llamaba Belsasar, era el que estaba disfrutando de su borrachera y sabiendo que estaba sitiado por el Ciro, por el rey Ciro y toda su gente, su ejército, pero ellos sabían que con sus murallas no iban a pasar, mientras él estaba con los vasos sagrados del templo tomando licor, tomando alcohol. Imagínense qué tal apostasía y maldad que hace este hombre.
Él, que había traído todos esos vasos que había traído su padre de Jerusalén, pues él lo coge como eran de oro y ahí toman pues sus vinos. Ahora, mientras tanto, dentro de la ciudad, Ciro, pues encontró, al ingresar, encontró al profeta hebreo Daniel, que también vamos a ver el libro de Daniel más adelante, quien Daniel ya había interpretado la escritura en la pared. En la pared, mientras el rey Belsasar está en su borrachera, aparece una mano, un dedo y escribe en la pared. Esa pared, obviamente nadie lo entiende lo que escribe y lo llaman a Daniel para que lo interprete. Y Ciro lo encuentra al profeta hebreo Daniel y obviamente lo salva su vida al tener acceso, obviamente por ser un buen hombre, pero al tener acceso a los registros judíos, una vez ya que él entra y conquista la ciudad de Babilonia, Ciro, al encontrar luego llega a tener pues los accesos, registros judíos, y ahí Ciro se entera de que el Dios de Israel había decretado que él debía reconstruir Jerusalén. Rápidamente emite una proclamación a los judíos para que regresen a Jerusalén y para que las naciones pues los ayudaran a reconstruir la ciudad y el templo. Esto se cumplió exactamente 70 años después de la destrucción de Jerusalén, cumpliendo así la profecía de Jeremías pronunciada más de 100 años antes. 100 años antes, Jeremías había profetizado eso, pero eso se cumplió tan igual como dijo Jeremías. Ahora en el versículo 13 del capítulo 29 dice, y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Hermoso versículo. Jeremías nos aconseja orar con todo el corazón y el alma. Las oraciones varían en su intensidad. Incluso el Salvador oró más intensamente, dice, en su hora de agonía. Algunas son simples expresiones de aprecio en nuestras oraciones. A veces son pedidos de una continuación de las bendiciones para nuestros seres queridos y para nosotros. Sin embargo, en tiempos de gran dolor o necesidad personal se puede requerir más que simplemente pedir. El Señor dijo, pensaste que te lo daría, dice en Doctrina y Convenios capítulo 9, versículo 7. Dice, pensaste que te lo daría, cuando no te preocupaste sino en pedírmelo. Las bendiciones que se buscan mediante la oración a veces requieren trabajo, esfuerzo y diligencia de nuestra parte, pues, ¿no? Eh, Al avanzar, vemos lo que dice el presidente Thomas S. Monson. Vamos a leer lo que dice el presidente Monson. Aconseja lo siguiente, dice, la fórmula para encontrar a Jesús siempre ha sido y siempre será la misma, la oración ferviente y sincera de un corazón humilde y puro. El profeta Jeremías aconsejó, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Antes de que podamos emprender con éxito una búsqueda personal de Jesús, primero debemos preparar tiempo para Él en nuestras vidas y espacio para Él en nuestros corazones. En estos días ocupados hay muchos que tienen tiempo para jugar al golf, para ir de compras, para trabajar, para jugar, para ver la tele, las redes sociales, pero no para Cristo. Hermosas casas salpican la tierra y brindan habitaciones para comer, habitaciones para dormir, salas de juego, salas de costura, salas de televisión, pero no hay lugar para Cristo. ¿Quién dijo eso? El presidente Monson en la Leona de diciembre del 90. Ahí lo podemos encontrar. Avanzando, dice Jeremías capítulo 30, versículo 2, dice, escríbete todas las palabras que te he hablado en un libro. Curiosamente, el Señor le ordena que escriba todo a Jeremías, pero presumiblemente Jeremías ya las había estado escribiendo a medida que las recibía. Luego se le pidió que los compilara todos en un solo libro. Quien quiera que los compiló, los organizó. Tal vez deberíamos culpar a uno de los escribas de Jeremías sin tener en cuenta la secuencia, porque la secuencia que tiene el libro de Jeremías es complicado, es terrible, saltan los capítulos, no es continuo. Esto hace que el libro, pues en su conjunto, sea difícil de leer, de digerir. El libro de Jeremías es un desastre cronológico porque habla de un rey, luego habla de otro rey, luego vuelve a hablar del primer rey. Es decir, la cronología es un caos, no es continuo. Y eso es importante porque a veces cuando uno lee, pues, uy, ¿de qué rey estoy hablando? ¿Verdad? Entonces se complica.
El libro del profeta Jeremías es una notable colección de historia y profecía. Es el segundo libro más grande de la Biblia y solo Isaías tiene más capítulos. Narra la mayor tragedia en la historia de los judíos hasta ese momento. Eso se le pide a Jeremías, la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, la dispersión del reino del sur. Es un momento crucial y Jeremías tiene un llamado profético difícil, pero fundamental. Ser el principal profeta verdadero del Señor en medio de una cacofonía, pues, de falsos profetas y sacerdotes corruptos, ¿no? Eso, en ese tiempo le toca hablar a Jeremías. En el capítulo 31 de Jeremías, con amor eterno te he amado, le dice en el versículo 3. Jeremías proclama un amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto con misericordia te he traído a casa desde las cuatro partes de la tierra. De nuevo te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, dicen estos versículos. La profecía, bueno, se cumplirá tanto en lo temporal, con respecto a la tierra y el lugar, como en lo espiritual. Jamás el Señor va a abandonar a su pueblo. Es su pueblo y tarde o temprano pues lo va a traer de vuelta, porque es un amor eterno. Él quiso y siempre ha querido extender su pueblo, por eso saca ley. Y imagínense cuántos años pudo vivir Ley en América y su familia, me refiero, ¿verdad? Y su generación hasta que fue extinguida. Pero ese es el objetivo del Señor, siempre tratar de salvar a la gente. Vamos a ver en Jeremías capítulo 31, versículo 9, donde dice, vendrán con llanto, y por sus súplicas los guiaré y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en la cual no tropezarán, porque yo soy el Padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito, dice el versículo 9. Por si acaso, Efraín no era, bueno, no es y no era. No era el primogénito, era el segundo hijo del 11º hijo. Manasés fue el primer hijo de José, no Efraín. Eso es otra, ¿verdad? José llega a tener dos hijos en Egipto y cuando llega su padre Jacob para darle la bendición a José, pues no le da a José, sino le da a sus hijos, a sus dos hijos, Manasés y Efraín, en ese orden. Pero cambia las manos, como ya lo hemos visto, Jacob, y le da la bendición a Efraín, mas no a Manasés. La primogenitura le da a Efraín, de los hijos de José. Entonces, qué quiere decir Jeremías con que cuando dice Efraín es mi primogénito? Al igual que con Esaú y Jacob, donde la primogenitura pasó al hermano menor, José se aseguró de que Efraín recibiera la primogenitura de manos de su padre Jacob, como ya lo hemos visto. En los últimos días, Efraín es el primogénito del Señor en los últimos días. Él es el instrumento de la restauración. Él es el primero en edificar a Sion. Él es el primero en recibir las bendiciones del sacerdocio. Es el primero en volver a la casa del Señor. Él es el primero en clamar, venid a Sion, porque el Señor vuestro Dios reina. Como primogénito, Efraín gobernará hasta el milenio, cuando su privilegio será administrar las ordenanzas salvadoras del templo a sus hermanos reunidos de la tierra del norte y las costas de la tierra. Esa es la bendición que va a tener Efraín. El trabajo también, ¿verdad? Nada fácil. Joseph Fielding Smith, presidente de la iglesia, dijo, aprendemos entonces que cuando lleguen a estos tiempos gloriosos, los hijos de Efraín serán siervos del Señor. Efraín se levantará en toda la gloria de su primogenitura a la cabeza para ministrar a sus compañeros de tribu. ¡Qué gloria la suya!, dice el presidente Joseph Fielding Smith. ¡Qué honor se le concede ahora que ya no es rebelde! Conocido por su rebeldía, Efraín. Es Efraín hoy quien posee el sacerdocio. Es con Efraín es que el Señor ha hecho pacto y ha revelado la plenitud del Evangelio eterno. Es Efraín quien está construyendo templos y realizando las ordenanzas
en ellos tanto para los vivos como para los muertos, cuando vengan las tribus perdidas. Y será un espectáculo maravilloso y una cosa maravillosa cuando lleguen a Sion en cumplimiento de las promesas hechas por medio de Isaías y Jeremías, tendrán que recibir las bendiciones supremas de su hermano Efraín, el primogénito en Israel. ¿Quién dijo eso? El Joseph Fielding Smith. Eso está en su libro El Camino a la Perfección. Un bonito libro, antiguo, antiguo, pero ahí habla acerca de lo que ocurrirá, que Efraín pues el encargado de hacer toda la restauración. Capítulo 31, versículo 34, avanzando. Todos me conocerán, dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Esto pues se refiere en el milenio, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Eso lo dice en Isaías, versículo 9. El presidente Kimball, bueno, sí, pues, vamos a ver, primero vamos a leer lo que dice Jeremías, capítulo 32, versículo 27, mejor. He aquí, dice la diapositiva, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Ahora sí, lo que dice el presidente Kimball, dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Preguntó cuando Sara se rió cuando le dijeron que tendría un hijo. Eh, Ella escuchó esto en la puerta de la tienda y supo que tanto Abraham a los 100 años como ella a los 90 años habían pasado la edad de la reproducción. Ella no podía tener hijos, ella lo sabía, así como se ha sabido que no podríamos abrir puertas a muchas naciones. Hermanos, Sara tuvo un hijo de Abraham, el padre de las naciones. También a Jeremías el Señor le dijo, he aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Creo que el Señor puede hacer cualquier cosa que se proponga, dijo el presidente Kimball en la revista Leona del año 79, en julio del 79. Jeremías capítulo 34, versículo 5 dice, pero morirás en paz. La muerte sería demasiado misericordiosa para Sedequías. Está hablando de Sedequías. Va a morir en paz, pero ciego. Cuando el Señor dice morirá en paz, quiere decir que no sufrirá una muerte violenta a manos de los babilonios. Tal final sería demasiado bueno para él. En cambio, el Señor lo va a preservar en un estado de ceguera para que pueda pensar en la tragedia que ocurrió durante su reinado como rey. Sería el último rey de Israel hasta Herodes. Y Herodes realmente no cuenta porque estaba subordinado a los romanos. Sin vista que los distraiga, se preserva para sentir las quemaduras pues de sus padres, los reyes anteriores, ¿verdad? Una tristeza que va a llevar él, Sedequías, el resto de su vida. ¿Cómo verían eso los reyes anteriores su reinado de Sedequías? Imagínense, ¿no? Eh, le van a preguntar, ¿qué hiciste? Destruiste todo lo construido por nosotros. Sería recordado como el único rey que perdió todo lo que los reyes anteriores habían luchado por preservar. De hecho, no estaba todo perdido, no se habían cumplido hasta el último detalle las profecías de Jeremías. Y si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera seguido el consejo de Jeremías, Jeremías le dijo, no, obedece lo que yo te estoy diciendo, pero pues este rey no hizo caso. ¿Qué hubiera pasado pues, si hubiera limpiado a Jerusalén de su idolatría y maldad? Las cosas hubieran cambiado. Lo que pasaría sí debe haber quemado pues el alma de Sedequías, ¿verdad? Ese es el remordimiento que estaba todo el tiempo de su vida. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Si le hubiera obedecido a Jeremías. ¿Qué hubiera pasado? Pero bueno, pues no hizo caso. Jeremías capítulo 36, versículo 3 dice, puede ser que la casa de Judá oiga todo el mal que pienso hacerles y se vuelva cada uno de su mal camino. Los ninivitas, vamos a verlo eso más adelante, los ninivitas, que era de la ciudad de Nínive, evitaron la ruina eminente porque se arrepintieron con la predicación de Jonás. ¿Recuerdan la historia? Pero esa es la más excepción que la regla. Pero es una excepción. Ese pueblo ya estaba a punto de desaparecer y Jonás no quería. Pero él es enviado, Jonás es enviado a ese pueblo y ese pueblo se salva. Así suceden las cosas. Estos pasajes me fascinan. El Señor sabe que los judíos no se van a arrepentir, pero le presenta a Jeremías la posibilidad de que sus palabras sean escuchadas. O sea, hay misericordia. Para el Señor se trata más de asegurarse de que el pueblo
haya sido advertido que de esperar que se arrepintiera, ¿no? Eso siempre es el Señor. Jeremías capítulo 37, versículo 15 dice, los príncipes se enojaron contra Jeremías, lo hirieron y lo pusieron en la cárcel. Es terrible, Jeremías tiene que pasar la cárcel, obviamente porque no le creían. En el versículo 21 del capítulo 37 dice, el rey Sedequías mandó que pusieran a Jeremías en el patio de la cárcel. Y lo ponen en el patio de la cárcel por mucho tiempo, Jeremías, pobre Jeremías, por haber profetizado simplemente lo que iba a ocurrir. En el versículo 28 del capítulo 38 dice, y se quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día en que Jerusalén fue tomada. Mucho tiempo. No merecía estar en prisión, pero bueno, pues eso le tocó al pobre Jeremías. Hemos hablado ahora mucho de las profecías que iban a atacar a Jerusalén y nada. Bueno, hasta ahora no llega, ¿verdad? O sea, estamos hablando de lo que va a suceder. Durante décadas ha estado diciendo que los babilonios vienen a destruir la ciudad. Ahora ya llegó el momento. En el capítulo 39, el versículo 2, en el año 11, dice en el mes cuarto, la ciudad fue dividida. El asedio duró 18 meses, año y medio. Las fuerzas babilónicas eran claramente superiores, pero Jerusalén estaba protegida por los grandes muros y los judíos fanáticos creían que iban a salvarse porque confiaban en Jehová supuestamente, a pesar de ser idólatras. La combinación pudo mantener a raya pues al ejército durante bastante tiempo. Nabucodonosor estaba en otro lugar, parece que cuando él manda a su gente, él no estaba ahí presente. Ahora los ejércitos pues derriban sistemáticamente los muros de Jerusalén. El capitán de Nabucodonosor eventualmente quemó la casa de Jehová, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén, las casas de todos los grandes las quemaron con fuego. Eso dice Segunda Reyes capítulo 25, 9, versículo 9. Babilonia se ganó así un oprobio, pues un deshonor eterno por haber arrasado el templo de Dios de casi 4 siglos de antigüedad y haberlo dejado en ruinas. Es por eso que Babilonia es mal vista. Ese castigo también le ocurre, está bien, es usado Babilonia para destruir Jerusalén, pero eso no es perdonado por Jehová. De muchas maneras diferentes, el Señor salvó a los justos, a algunos los preservó como cautivos en Babilonia, por ejemplo a Daniel, a Ezequiel, a otros les ordenó que se fueran antes de que llegara la destrucción, por ejemplo a Lei y su familia, Nefi, mientras que otros permanecieron hasta el final, pero aún fueron preservados de la espada, ¿no? No fueron matados, por ejemplo Jeremías, Mulek, Ebed-Melech, o sea, salvó gente. En el versículo 5 del capítulo 39, el ejército de los caldeos alcanzó a Sedequías en el campo de Jericó. Huye Sedequías, interesante, Sedequías es un mal rey. Él huye con su familia, su gente, sus entornos más cercanos, él huye y en los campos de Jericó le está yendo, pero lo encontraron. Se dan cuenta, lo encuentran y lo regresan, ¿no? Cuando la ciudad fue tomada cerca de la medianoche más o menos, los generales enemigos habían entrado en el templo y cuando Sedequías se dio cuenta de ello, tomó a sus mujeres, sus hijos, sus capitanes y sus amigos y se fue. Y con ellos huyó de la ciudad. Por el foso fortificado, había un foso secreto. Y por el desierto ellos se van yendo. Y cuando algunos de los desertores hubieron informado de esto a los babilonios, al amanecer se apresuraron a perseguir a Sedequías y lo alcanzaron, pues, ¿no? No lejos de Jericó, y lo rodearon. Pero aquellos amigos y capitanes que llevaba Sedequías, que habían huido de la ciudad con él, cuando vieron a sus enemigos cerca de ellos, lo dejaron, pues, ¿no? Se dispersaron. Lo dejaron a Sedequías, ándate solo, pues mi vida. Unos por un lado, otros por otro, y cada uno resuelto a salvarse hacia el enemigo, lo tomó vivo Sedequías, cuando era abandonado por todos menos unos pocos. Con sus hijos y sus mujeres lo trajeron al rey. Y obviamente ya sabemos lo que pasa, pues, ¿no? En el capítulo 39, el versículo 6 y 7, el rey de Babilonia mató a los hijos de Sedequías en Ribla, así se llama el lugar, delante de él. Terrible, ¿verdad? Matar a los hijos, a su familia en su delante. Y también pues a Sedequías le saca los ojos, ¿no? Eso le pasó. Ahora, ¿sientes pena por Sedequías? Recuerde que Nabucodonosor lo había establecido como rey, pero él se rebeló contra él.
Recuerda que Sedequías pensó que podía librarse de la influencia babilónica apelando al poder militar egipcio cuando debería haber apelado al Dios de Israel. Pero bueno, pues no entendió. En el versículo 8 del capítulo 39 de Jeremías dice, los caldeos quemaron las casas del pueblo con fuego y derribaron los muros de Jerusalén. Qué terrible. Versículos del 11 al 14 dice acerca de Jeremías, tómalo y míralo bien y no le hagas daño. Eso fue lo que le dijeron con respecto a Jeremías, no iba a pasar, no lo iban a matar. Estas eran órdenes de Nabucodonosor, le había dado a su capitán mucho, le había dicho a su capitán mucho antes del evento que no lo toquen. Incluso antes de que se abrieran las brechas en los muros, había un plan específico sobre qué hacer con Jeremías. ¿No? Ahí no lo puedes tocar al profeta. Luego, pues, obviamente, el profeta José Smith, con respecto a eso, cómo protege el Señor a su profeta, él dice, estad firmes, santos de Dios, aguantad un poco más y la tormenta de la vida habrá pasado. Eh, y seréis recompensados por ese Dios de quien sois siervos y que apreciará debidamente todas vuestras fatigas y aflicciones por causa de Cristo y la del Evangelio. Eso está en enseñanzas del profeta José Smith. Gran consuelo que da, que dice que a pesar que te vienen, te asedian, te atrapan, tu vida va a ser salvada si estás con Dios. Gran consejo. En Jeremías capítulo 40 es un libro profético, habla pues de los libros proféticos, de las profecías, sigue hablando de las profecías en Jeremías capítulo 42. eh, Habla acerca de la oración, el seguimiento de los profetas, que es sorprendente en esta historia. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 al 3, lo que está en la diapositiva. Dice, y se acercaron todos los jefes de la gente de guerra y Joanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, llegue ahora nuestra súplica delante de ti. Ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir y lo que hemos de hacer. Eh, Todo el pueblo se acerca a Jeremías, ¿no? Ruega por nosotros, le dice. Después del saqueo de Jerusalén, los sobrevivientes, muchos de los cuales vivían en las zonas pues rurales de los alrededores, se reunieron y el propósito es eh, pedir consejo, pedir consejo a Jeremías de tal manera que ellos puedan seguir mejorando y viviendo. Pero obviamente ya es tarde. Ese es el problema, de que ya no es tiempo, ya es muy tarde. Es por eso que el tiempo que se nos aconseja es ahora y debemos actuar ya. En el capítulo 42, versículo 6, dice, sea bueno, sea malo, la voz de Jehová obedeceremos. ¿De verdad querían decir lo que querían obedecer? ¿Estaban realmente dispuestos a hacer lo que el Señor les pidiera? El de Richard Scott dijo lo siguiente, dice, es tan difícil cuando la oración sincera sobre algo que deseamos mucho no es respondida de la manera que queremos. Es especialmente difícil cuando el Señor responde no a lo que es digno y nos daría una gran alegría y felicidad, ya sea para superar una enfermedad o la soledad, recuperar a un hijo descarriado, hacer frente a una discapacidad o buscar la continuación de la vida para un ser querido que se está yendo. Parece tan razonable y tan consistente con nuestra felicidad tener una respuesta favorable. Es difícil comprender por qué nuestro ejército de una fe profunda y sincera desde una vida obediente no produce el resultado deseado, dice el elder Scott. Leona de noviembre del 95. El presidente Packer, digo presidente porque fue presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, el presidente Packer dijo lo siguiente, prácticamente en todos los barrios o ramas hay casos crónicos de personas que buscan consejos sin cesar, pero nunca siguen el consejo que se les da. Eso, algunos pueden suponer, no es grave. Creo que es muy grave. Se lo dijo en la revista Insight en el año 75. En comparación ahora con otras potencias mundiales, el dominio de Babilonia fue bastante breve. Eso le ocurrió también a Babilonia. Pues Babilonia fue poderoso, sí, pero fue muy breve, muy breve.
Y en el versículo 8 del capítulo 50, que está en la diapositiva, dice: huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Los judíos cautivos regresarían a Jerusalén después de 70 años, ya lo hemos leído, en Babilonia. Su regreso se convierte en un símbolo para todos los que están dispuestos a dejar la maldad del mundo y seguir al Señor. Su regreso es una reunión de Israel que presagia pues la gran reunión de los últimos días. El elder o el presidente Brigham Young dijo lo siguiente: estamos llamados a salir de entre los impíos, como está escrito: salí de ella, pueblo mío, es decir, salí de Babilonia. ¿Qué es Babilonia?, dice el presidente Brigham Young. Pues es el mundo confuso. Salí de ella, pues, y dejad de participar de sus pecados, porque si no lo hacéis, seréis partícipes de sus plagas. Eso lo dice en el diario de discurso del presidente Brigham Young. Ahora ya estamos al final de la lección. El elder Maswell, con respecto a esta Babilonia, dijo lo siguiente: establezcamos de una vez por todas nuestra residencia en Sion y abandonemos la casa de verano en Babilonia. Eso ya lo he leído a una oportunidad también en una clase pasada. Eso dijo el elder Neil Maswell. Dejemos nuestra casa de verano en Babilonia y establezcamos una casa en Sion. En Jeremías capítulo 50, versículo 39, nunca más será habitada, habla de Babilonia, ni será habitada de generación en generación. Babilonia iba a ser como Sodoma y Gomorra con el tiempo, un desierto desolado donde nadie vive. La ciudad real de Babilonia, se nos dice, no será habitada más, nunca más será habitada, ni será habitada de generación en generación. Jeremías dijo que la ciudad no sería habitada y no hay ninguna sugerencia bíblica de que la ciudad será reconstruida. Curiosamente, se han hecho grandes esfuerzos para restaurar las ruinas de Babilonia para el turismo, como ya lo vimos en una clase anterior, donde mencioné que Saddam Hussein pues llegó al poder en Irak hace años y él concibió un plan grandioso para reconstruir la antigua ciudad de Babilonia. Saddam Hussein dijo que los grandes palacios de Babilonia y los legendarios jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se levantarían del polvo. Este Saddam Hussein dijo eso. En el año 1982, los trabajadores de Saddam Hussein comenzaron a reconstruir el edificio más imponente de Babilonia, el palacio de 600 habitaciones del rey Nabucodonosor II, ¿no? Nabucodonosor II. Luego de unos años vimos cómo Saddam Hussein pues llegaría a su fin y con eso el fin de su sueño de querer reconstruir Babilonia. Y pues él es muerto y sacado, ¿no? Terriblemente. O sea, nadie hasta ahora, la profecía se sigue cumpliendo. Jeremías capítulo 51, versículo 6 dice: huid en medio de Babilonia y librad cada uno su alma. Todo individuo tiene la responsabilidad de librar su alma, de salir de Babilonia sin importar el costo. Esas profecías las da Jeremías antes de que el pueblo de Israel cae cautivo. Obviamente, cuando iba a caer cautivo, la misión, o después de los 70 años, la orden fue, o el mandamiento fue, tal como lo dijo Jeremías: salgan de Babilonia, no se queden ahí. Muchos se quedaron, no hicieron caso y los demás regresaron. Ahora, no queremos terminar la lección sin hablar del libro de Lamentaciones. Es un conjunto de poemas escritos después de la destrucción de Jerusalén y de su templo. Por ejemplo, en Lamentaciones capítulo 1, versículo 1 dice: qué solitaria ha quedado la ciudad populosa. Wow. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La princesa entre las provincias ha sido hecha tributaria. En el capítulo 3, versículo 22 de Lamentaciones dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca terminan sus misericordias. Gran consejo que nos da Jeremías. En el capítulo 5, el versículo 1 dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Fin del versículo. Ve nuestra deshonra, le dice Jeremías, ¿no? Le pide que nunca se olviden de ellos, que Jehová nunca se olvide de su pueblo. Así termina las lamentaciones del buen profeta Jeremías, un hombre que obviamente dolido al ver cómo una ciudad es conquistada y destruida, una ciudad que fue de reyes, que con David llegó a conquistar a muchas ciudades, pero así como conquistó también pues ahora es destruida.
que con Salomón llegó a ser conocida en todo el mundo por su poder, por su sabiduría. Israel, al tener de rey a un hombre sabio, obviamente que el pueblo también es visto así, no olvidemos que los líderes influyen en la nación. Israel llega a ser considerada así por su esplendor, pero ahora Jeremías pues ve escombros, ve piedras derrumbadas, ya no quedaba huellas de esos grandes reyes que una vez tuvo Israel. El gran templo que construyeron y que simbolizaba la comunión con Jehová ya no existía. Fue terrible lo acontecido y eso lo plasma o lo escribe en Lamentaciones. Por eso implora y le pide a Jehová que se acuerde de él. Algo terrible. Así termina esta lección, esta clase de estos dos libros que escribe Jeremías. ¿Cuál es el resumen que podemos hacer? Las escrituras son para aprender. Vamos aprendiendo algo que ha sucedido hace cientos de años, por no decir pues aproximadamente 3000 años. ¿Qué registros tenemos de lo sucedido? Las escrituras, la Biblia, los escritos de los profetas. Tenemos que saber que gracias a las escrituras es que conocemos lo acontecido. En el tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento no existían las escrituras para todos. Es decir, no tenían todos las escrituras a la mano, por lo que les resultó en un gran problema y por eso no lo reconocieron al Maestro, es decir, al Mesías. Han pasado miles de años y ahora no hay excusa para no tener las escrituras. Qué gran bendición. Agradezcamos por eso, pero al mismo tiempo esto es un compromiso para que podamos leerlas, estudiarlas y escudriñarlas. Hemos visto en Jeremías cómo el profeta, como todos los demás profetas, enseña y exhorta a su pueblo a obedecer a Dios, pero el pueblo rebelde no obedece y vemos su destrucción. Nosotros sabemos que esto ocurrió, esto pasó y pasará si nosotros somos igual a este pueblo de Israel. En realidad, gracias Jeremías por enseñarnos, gracias por tener estos escritos. Ahora depende de nosotros que no seamos igual que ese pueblo de Israel. Amamos al pueblo de Israel, amamos a su gente. Gracias por enseñarnos, pero que nosotros no seamos igual, sino que hayamos aprendido las lecciones. Nosotros en la actualidad tenemos templos, profetas, líderes, tenemos iglesia, tenemos eh, las escrituras a la mano. Ese pueblo no lo tenía. Diferenciémonos de ello. Que tengamos una excelente semana. Muchas gracias por acompañarme.